Buen día chicos, vamos a comenzar con este teórico, esta clase. Vamos a comenzar dentro del tema antiparasitarios con los antiparasitarios que actúan frente a los vermes redondos o nematodes. Estos fármacos son conocidos como antinematódicos y vamos a comenzar hablando primeramente de un grupo muy importante que es el grupo de los benzimidazoles. El núcleo básico de los benzimidazoles es un anillo bencénico que está fusionado en posición 4 y 5 con un anillo imidazólico. Por sustituciones en los radicales 1 y 2 se han sintetizado diferentes moléculas pertenecientes al grupo de los benzimidazoles. Estos fármacos comenzaron a utilizarse clínicamente alrededor del año 1960, siendo el tiabendazol el primer fármaco de este grupo utilizado en veterinaria. Es así que en la actualidad tenemos, además de los benzimidazoles tiazólicos, que son los más antiguos, como el tiabendazol o cambendazol. Una aclaración es que la E al final puede ser que la encontremos o no. Es decir, en alguna literatura lo van a encontrar con la E al final y en otra sin esa E, pero estamos hablando del mismo fármaco. El grupo más numeroso y más importancia quizá clínica en veterinaria es el grupo de los metilcarbamatos. Mencionamos aquí los más importantes que tenemos en la imagen. Los halogenados de importancia en veterinaria es principalmente el triclabendazol. Y tenemos un grupo de prodrogas o provenzimidazoles, de los cuales los más importantes encontramos el febantel y el netobimin, que como lo indica el nombre, en el organismo son transformados. El primero, el febantel, se transforma en fenbendazol y el netobimin se transforma en albendazol. En cuanto a sus propiedades químicas, podemos decir que los benzimidazoles se presentan como sustancias cristalinas, estables, de alto punto de fusión. Y lo más importante que podemos destacar aquí es que son poco solubles en agua, por lo cual se formulan generalmente en forma de suspensiones o gránulos para administración oral principalmente o eventualmente intrarruminal. Existe un solo preparado que se formula en forma de solución para uso inyectable parenteral, que es el ricobendazol o el bendazol sulfóxido. Otra característica es que son compuestos básicos con un pK de entre 6,8 y 7,8, con lo cual en plasma circulan principalmente en forma no ionizada. Recordemos que el plasma tiene un pH levemente básico, aproximadamente 7,4. Esto permite que difundan en gran parte del organismo y lo más importante es que difundan al sitio donde se encuentran los vermes, nemátodes, principalmente el tracto digestivo, aunque también el tracto respiratorio. Bien, veamos cuál es el mecanismo de acción de los benzimidazoles. Para ello vamos a ver primeramente qué son los microtúbulos. Los microtúbulos son organelas intracelulares que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, forman parte del citoesqueleto para el movimiento de cromosomas durante la división celular. Participan también en el transporte de nutrientes, lo cual es muy importante, sobre todo a nivel de las células intestinales del parásito, y asimismo en la excreción de desechos metabólicos. Los microtúbulos se están formando y deshaciendo
de una manera muy dinámica. Para la formación, uno de los extremos, que es el llamado polo positivo, se va polimerizando y el otro extremo, que es el negativo, se va despolimerizando para terminar con la función del microtúbulo. Los microtúbulos están conformados básicamente por dos proteínas que son la alfa y beta tubulina. Por tanto, el mecanismo de acción principal de los benzimidazoles es la inhibición de la formación de los microtúbulos mediante la inhibición de la beta tubulina. Este es un efecto lento, es decir, el mecanismo de acción es lento y provoca progresivamente una inanición del parásito y eventualmente también una disminución en la producción de huevos, cortando el ciclo reproductivo del parásito. Por este motivo, los benzimidazoles necesitan tiempo de contacto con el nematode para poder producir su muerte. Aproximadamente estamos hablando de un tiempo de entre 15 y 24 horas. Como dijimos antes, entonces el mecanismo principal es la unión a esta proteína, la beta-tubulina, impidiendo el mecanismo de polimerización para la formación de los microtúbulos. Recalcamos entonces que la inhibición de la formación de los microtúbulos no es un mecanismo rápido, sino más bien relativamente lento, y los cambios deleterios sobre los nematodes se observan luego de transcurrido un cierto tiempo de exposición. Hay un segundo mecanismo que también se describe, que es la inhibición de la fumarato reductasa del parásito a nivel mitocondrial. Esta enzima está implicada en la formación de ATP y podría también colaborar con el mecanismo de acción, aunque recalcamos que el principal mecanismo entonces es la inhibición de la formación de los microtúbulos por la interferencia con la beta tubulina. ¿Qué pasa con el espectro farmacológico? Como han podido ver, se incluyen a los benzimidazoles dentro del grupo de los antinematódicos porque ese es el efecto o el espectro más importante, afectando principalmente formas adultas, aunque algunas larvas, algunos también son ovicidas, y vamos a ver también que algunos exponentes de este grupo también tienen acción frente a los vermes chatos, como los céstodes y tremátodes. No obstante, recalcamos, la acción principal es entonces frente a los nematodes de diferentes especies de animales domésticos. Veamos ahora, de acuerdo a la especie animal, el espectro de los benzimidazoles. Sin especificar las moléculas, en general podemos decir que, por ejemplo, en equinos, los benzimidazoles son efectivos frente a pequeños estróngilos como Triconema y Triodontophorus. También, en general, los grandes estróngilus son sensibles. Larvas migrantes son quizá un poco más difíciles de erradicar y necesitan dosis altas y repetidas. Oxyuris equi es también sensible por lo general, lo mismo que el Tricostrongylus, Parascaris, nematodes pulmonares como el género Dictyocaulus, y dentro de céstodes tenemos la tenia común del equino, que es
género Anoplocephala magna y perfoliata, es sensible principalmente al mebendazol en dosis más elevadas que las que usamos para nemátodes, aproximadamente del doble. En cuanto al espectro en bovinos, los nematodes gastrointestinales son en general susceptibles en lo que denominamos comúnmente gastroenteritis verminosa, producida por diversos géneros de nematodes, como los que se mencionan en la diapositiva. Existen algunos géneros que son menos susceptibles, como por ejemplo Trichuris, y asimismo hay que considerar la larva hipobiótica de Ostertagia, que se enquista en determinados periodos del año, generalmente primavera, principios de verano, y que es de difícil erradicación. Contra esta forma de resistencia, la Ostertagia inhibida o tisular, actúan de mejor manera el albendazol, que se abrevia ABZ, el oxfendazol y el fenbendazol. El albendazol, para ser efectivo, no obstante, requiere generalmente dosis un poco más elevadas que frente a otros nematodes. En segundo lugar, también los nematodes pulmonares, como el género Dictyocaulus, suelen ser sensibles a los benzimidazoles, y dentro de los gusanos chatos, como los céstodes, la tenia común del bovino, como es el género Moniesia, es sensible a dosis normales, que llamamos o antinematódicas, de albendazol y oxfendazol, y a dosis más elevadas de fenbendazol. Por último, frente a tremátodes, principalmente hablamos de Fasciola hepática, tenemos dos benzimidazoles que son efectivos. En primer lugar, el albendazol, que requiere dosis aproximadamente del doble para eliminar fasciola adulta en comparación a la dosis antinematódica. Es decir, si estamos hablando de que la dosis para eliminar nematodes es de 5 miligramos por kilo, para eliminar fasciola estamos hablando de aproximadamente 10 miligramos por kilo. El triclavendazol es un benzimidazol, se abrevia TCBZ, este es triclavendazol o triclavendazole. Tenemos que prestar atención a que el único espectro del triclavendazol es frente a fasciola hepática, tanto inmadura, a partir de una semana de vida, como hasta los estadios adultos. Triclavendazole tiene entonces un espectro únicamente dirigido a fasciola hepática, no tiene efecto como antinematódico. En cuanto al espectro farmacológico en porcinos, los nematodes gastrointestinales como Iostrongylus, Esophagostomus, Ascaris, Strongyloides y Trichuris son en general sensibles, especialmente a los benzimidazoles metilcarbamatos, con alguna sensibilidad superior, como vemos, por ejemplo, para Strongyloides y flubendazol, que es más efectivo, y Trichuris suis suele requerir dosis algo más elevadas que otros nematodes. En segundo lugar, los nematodes pulmonares, como Metastrongylus, son también en general sensibles, mientras que el Macracanthorhynchus hirundinaceus
nematode que afecta al porcino y eventualmente al humano. En general, la eficacia de los benzimidazoles es muy baja. Este nematode suele anclarse al tracto digestivo de una manera muy firme y no hay una efectividad importante para la mayoría de los benzimidazoles, como hemos mencionado. En el caso de caninos y felinos, los nematodes comunes como Toxascaris, Toxocara, Trichuris vulpis y Ancylostoma suelen ser sensibles a los benzimidazoles, también metilcarbamatos. Algunos de los más utilizados son, por ejemplo, el mebendazol. En cuanto a los céstodes, hay una buena eficacia frente a la generotenia y al Echinococcus granulosus, que es el productor de la hidatidosis. Recalcamos, no obstante, como se ve en la imagen, que la eficacia frente a la tenia común del perro, que es el Dipylidium caninum, es nula, con lo cual esto limita un poco la utilidad clínica de los benzimidazoles, especialmente cuando queremos eliminar tanto céstodes como nematodes. Adicionalmente, y para casos puntuales como el albendazol y el fenbendazol, se ha demostrado alguna eficacia de algunos protozoos como Giardia. Veamos un poco la resistencia de los parásitos a este tipo de antiparasitarios. Se ha visto que en general la resistencia es algo más difundida en pequeños rumiantes como ovinos y caprinos. El mecanismo que estaría involucrado es una alteración en la capacidad de unión del benzimidazol a la beta-tubulina por una mutación en esta proteína. Es necesario, por tanto, chequear periódicamente la eficacia de los antiparasitarios que utilizamos en un establecimiento ganadero y ante cualquier sospecha de resistencia, evaluar la posibilidad de cambiar por otro antiparasitario que tenga un mecanismo de acción diferente. En cuanto a la farmacocinética, hemos mencionado que los benzimidazoles son poco solubles en agua, con lo cual se formulan generalmente como suspensiones o granulados o pastas también para su administración por vía oral, como se ve en la imagen. Esta es quizá una de las formas más comunes, y la presentación en forma líquida es con un aspecto similar a la leche, por lo cual se han ganado el nombre también de antiparasitarios lechosos. Otra forma de aplicación es la vía intrarruminal, aplicando en la fosa del ijar izquierdo. Y hay una formulación o una molécula que es el albendazol sulfóxido, o también llamado ricobendazol, que es el único que se encuentra en forma de solución para uso parenteral inyectable, específicamente vía subcutánea. La única contraindicación de ese preparado es que es de un pH muy ácido
y es bastante irritante en la zona de inyección. La absorción de los benzimidazoles depende entonces de la forma farmacéutica en la cual se ha preparado, y un paso muy importante es la disolución de esa molécula para que luego pueda ser absorbida. En general, los benzimidazoles sufren una intensa biotransformación tanto por mecanismos de fase 1 como por mecanismos de fase 2. Los mecanismos de fase 1 incluyen reacciones de oxidación e hidrólisis. Recordemos también que hay fármacos que son prodrogas, como hemos mencionado. El Fevantel se transforma primeramente en su droga activa, que es el fenbendazole, y el Netobimim se transforma en el tracto digestivo en la forma activa, que es el albendazol. Asimismo, los benzimidazoles en general son transformados en un metabolito activo, que es el sulfóxido, que se abrevia con las letras SO, y luego en metabolitos inactivos, que son las sulfonas, que se abrevian con las letras SO2. Luego de la fase 1 hay mecanismos de fase 2 que implican principalmente conjugación con ácido glucurónico y sulfatos, y la excreción preponderantemente ocurre por vía urinaria y por vía biliar. Hay una diferencia muy significativa en la farmacocinética entre rumiantes y monogástricos. Decíamos en un comienzo que los benzimidazoles tienen un mecanismo de acción lento que necesita un tiempo de contacto prolongado con el parásito. En los rumiantes existe una gran recirculación dentro del organismo, como vamos a ver ahora, que permite entonces que una sola dosis sea efectiva para eliminar la mayoría de los parásitos susceptibles. En cambio, en monogástricos, por ejemplo, caninos y felinos, es muy común que sea necesaria la repetición de las dosis durante 3 a 5 días, de tal manera que el fármaco tenga un contacto prolongado con el parásito. Vamos a tratar de mencionar a continuación los aspectos fundamentales de esta recirculación que ocurre principalmente en rumiantes, tomando como ejemplo algunos de los benzimidazoles más importantes, como por ejemplo el albendazol, que servirá como modelo que se puede aplicar también a otros benzimidazoles. Veamos entonces, y tomando como modelo el albendazol, cómo es la farmacocinética básica que ocurre principalmente en rumiantes. Dijimos con anterioridad que el Netobimim es una prodroga que en el tracto digestivo es transformada en el metabolito activo albendazol. El albendazol, una vez absorbido, llega por circulación portal al hígado, donde es rápidamente metabolizado en su metabolito sulfóxido y posteriormente el metabolito sulfona, que, como dijimos anteriormente, es inactivo. Aquí participan dos sistemas enzimáticos diferentes. Uno es el sistema de Flavin monooxidasa para transformar, en este caso, albendazol en sulfóxido, y en segundo lugar el citocromo P450, que transforma en forma ya irreversible el sulfóxido en sulfona.
Adicionalmente, el tracto digestivo puede transformar el albendazol en albendazol sulfóxido en una reacción reversible y asimismo, aunque en menor cuantía, el sulfóxido en albendazol sulfona. Esto es muy importante debido a la gran capacidad del tracto digestivo del rumiante. Algo muy importante que tenemos que destacar es que el rumen participa como un reservorio de los benzimidazoles, favoreciendo su progresiva disolución para posteriormente ser absorbido en partes más posteriores del tracto digestivo. Aquí vemos también que en plasma prácticamente no encontramos droga madre, sino que encontramos principalmente el sulfóxido y la sulfona. Si bien el sulfóxido tiene menos actividad que la droga madre albendazol para inhibir la beta-tubulina, su gran capacidad de difusión, como vemos por prácticamente todo el organismo, permite que tenga un tiempo prolongado de contacto con los parásitos que se van a encontrar principalmente en el tracto digestivo y eventualmente en el tracto respiratorio. Dijimos también que los benzimidazoles son drogas básicas con un pK de 6,8 a 7,8 aproximadamente, y donde encuentren un pH diferente o más ácido va a ocurrir lo que llamamos trampa iónica, es decir, una molécula básica al encontrarse con un pH más ácido, principalmente en abomaso, va a ocurrir también ahí un atrapamiento de la molécula y esto va a permitir justamente su permanencia durante más tiempo en el tracto gastrointestinal. Mayor información pueden recabar en el libro de la cátedra, aunque lo más importante es lo que hemos destacado en esta imagen. Aquí podemos ver que la farmacocinética del fenbendazole es básicamente similar, con algunas leves diferencias. Por ejemplo, vemos que el febantel, que es la prodroga, se va a transformar en fenbendazole en el hígado y no en el tracto digestivo, como ocurría con el netobimin y el albendazole. Pero vemos que luego la disposición del sulfóxido, de la sulfona, es básicamente, como dijimos, similar a lo que ocurre con albendazol. Por tanto, es un patrón que en general ocurre para la mayoría de los benzimidazoles. Se ha demostrado que el albendazol sulfóxido puede presentarse en forma de dos diferentes enantiómeros, que básicamente son moléculas idénticas pero asimétricas. Se ha podido demostrar también en estos últimos tiempos que el enantiómero dextrógeno es el que tiene más persistencia en sangre, que alcanza mayores concentraciones en tejidos o fluidos donde se localiza el parásito, que alcanza mayor concentración en el parásito blanco y por tanto tiene una mayor actividad nematocida. Por tanto,
Es de esperar que en los próximos años puedan aparecer en el comercio formas purificadas de albendazol sulfóxido o ricobendazol, utilizando únicamente el enantiómero dextrógiro, que como acabamos de ver sería el más efectivo. Hay algunos factores que pueden modificar la farmacocinética de los benzimidazoles. Una es obviamente el preparado farmacéutico y principalmente la capacidad que tenga de disolverse, por ejemplo a nivel ruminal, como hemos visto. Otra es la presencia de parásitos, por ejemplo fasciolas inmaduras en el parénquima hepático, que puedan alterar la capacidad metabólica del hígado, y asimismo el tipo de dieta o el ayuno. Lo que tienen en la imagen es un trabajo comparativo de la concentración de albendazol sulfóxido en el eje Y a lo largo del tiempo en el eje X en animales que no estaban en ayuno en comparación a animales que tuvieron un ayuno de 24 horas. Se vio que el ayuno aumenta el área bajo la curva, como se puede observar, y permitiría una mejor eficacia antinematódica del albendazol. Por lo tanto, esta práctica, el ayuno previo a la administración de los benzimidazoles, es una práctica que se puede, digamos, aprovechar y facilitar una mejor eficacia de este tipo de antinematódicos. Ayunos más prolongados podrían aún aumentar más la biodisponibilidad, pero esto iría en desmedro de la producción animal con pérdidas de peso un poco más importantes. Por lo tanto, se estima que un periodo de 24 horas sería suficiente para mejorar la eficacia antinematódica de los benzimidazoles. El efecto se lograría aparentemente por una reducción en la motilidad digestiva, con lo cual, como dijimos antes, el benzimidazol tiene más tiempo de contacto con el parásito y de esta manera se logra una mejor eficacia antiparasitaria. Aquí vemos también, en forma de barras, la concentración comparativa, en este caso en plasma de albendazol sulfóxido y fluido vomasal, tanto de albendazol droga madre como albendazol sulfóxido. En un color fucsia vemos animales entonces sin ayuno previo, y en color celeste animales con ayuno. Los asteriscos indican diferencias estadísticas, con lo cual vemos que evidentemente el ayuno mejora sustancialmente el área bajo la curva de tanto albendazol droga madre como el metabolito sulfóxido. En cuanto a la toxicidad de los benzimidazoles, podemos decir que son fármacos con un alto margen de seguridad. Se ha reportado únicamente algunos casos de teratogenicidad, principalmente en la especie ovina, por lo cual en general se recomienda en todas las especies no administrar en hembras durante el primer tercio de gestación. Después de este periodo, en general, no hay contraindicaciones para el uso de los benzimidazoles. El ricobendazol o albendazol sulfóxido, dijimos que es el único preparado de administración parenteral vía subcutánea y debe administrarse únicamente en la especie bovina porque tiene una acción irritante bastante importante, por lo cual únicamente se ha aprobado su uso en esta especie. En esta tabla pueden ver las dosis de los benzimidazoles más utilizados en veterinaria. Como vemos,
se utilizan todos por vía oral o eventualmente intrarruminal, excepto entonces el ricobendazole, que es el único que se administra vía subcutánea. Reiteramos que no es necesario que ustedes recuerden las dosis de ningún fármaco de los que estamos viendo en la materia. Esto es simplemente una información que les aportamos para que ustedes la puedan tener, y asimismo esto está en la literatura de la cátedra. Lo mismo vemos aquí para caninos y felinos, y se repite el mismo patrón, ¿sí? Es la vía oral, la forma de administración de los benzimidazoles. Aquí recalcamos lo que hemos mencionado anteriormente. En general, los benzimidazoles deben repetirse, en este caso albendazol a las 12 horas, fenbendazol durante 3 días, lo mismo el tiabendazol, aunque ya es un fármaco algo obsoleto, y el mebendazol, que sí es muy utilizado en pequeños animales, repetirlo durante 3 a 5 días dependiendo de la indicación. Pero esto se debe entonces a que el tránsito digestivo de animales monogástricos como caninos y felinos es mucho más rápido que el de un rumiante, y por tanto necesitamos repetir el fármaco para lograr eficacia antiparasitaria. Por último, veamos algunas asociaciones que son muy comunes, y son, por ejemplo, en la especie equina, la combinación de benzimidazoles con un órgano fosforado como el triclorfón o un endectocida como closantel para lograr eficacia frente a el bicho del cuajo o gastrófilo que no es atacado por el benzimidazol. De esa manera logramos un fármaco que se aplica generalmente, como vemos, en forma de pasta vía oral, y que logra eficacia frente a nematodes y gastrófilos. En el caso de caninos y felinos, es muy común la combinación de benzimidazoles con praziquantel, con lo cual extendemos el espectro al Dipylidium caninum, que es la tenia común del perro, que no es afectada normalmente por los benzimidazoles. Aquí vemos un ejemplo de combinación, por ejemplo, de albendazole con praziquantel, algo muy común en los preparados de uso en pequeños animales.